Hoy, miércoles, en Doctor TV. Un tema de interés nacional. Hablaremos de cómo afecta el clima tu cuerpo. El frío definitivamente seca la piel y puede llevar a una serie de enfermedades para lo cual tiene que haber cierta predisposición, ¿no? Humedad hace que la sensación térmica sea mucho mayor y puede uno tener problemas de frío en las extremidades. Tremendamente revelador. ¿Qué nos hace el sol en el cuerpo y en la piel? El problema es qué pasa después. Una quemadura de ese tipo deja una reacción a largo plazo irreversible. Una sola quemadura solar muy fuerte puede ya producir un cáncer 20 años después. Además, en exclusiva. Me sorprendí cuando me dijeron que nos ibas a acompañar ahora y someterte a la tortura del tubo de la verdad. Oh, sí. Créeme que estaba súper nerviosa con ese tema. Ella acudió al llamado. Puedes caminar un poquito en puntitas porque la verdad es que quien quiere puede tratar de hacer eso y... Confió en nosotros y hoy el tubo de la verdad la espera con una revelación. La altura de un salto de una persona normal es no mayor de 40 centímetros, es decir, esta altura más o menos del suelo. Y tú puedes saltar 1,60 m. Y también Nuestra asistente del día se llevará la sorpresa de su vida. ¿Ha tenido alguna vez problemas de estreñimiento? Alguna vez. Alguna vez. prevenir antes que lamentar. Acá tenemos un experimento donde tenemos una papa. La verdad es que al tener las deposiciones duras, trate de introducir esta deposición y que quepa por este canal. Es difícil. Sencillamente imperdible. Esto y más, mucho más, en Doctor TV. Amigos, el cuerpo se encuentra en peligro o siente algo anormal. Hoy hablaremos de dos situaciones extremas en las que nuestro cuerpo reacciona de una manera especial. Hoy hablaremos de cómo afecta el clima tu cuerpo. Para eso vamos a contar con nuestro amigo, el doctor Carlos Echevarría, que nos ayudará a completar este tema. Muchísimas gracias. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, como verán, estamos acá con un frío terrible. Presentamos a nuestro amigo Carlos Echevarría, que nos está acompañando. Gracias por la invitación. Carlos, vamos a hablar un poco de la hipotermia y los efectos que la hipotermia, es decir, cuando hay mucho frío, baja del calor, y qué manifestaciones hay en el cuerpo y sobre todo en la piel. Así es. Por ejemplo, ¿por qué nos tenemos que abrigar? ¿Qué es lo que nos ayuda? Es importante no solamente la idea de abrigarse, sino qué áreas abrigarse, porque hay unos receptores de calor y de frío en el cuerpo y estos están en la piel y están en ciertas áreas particulares, por ejemplo, las orejas, las manos, los pies, ¿no es cierto? Entonces, si uno se abriga mucho el cuerpo, por ejemplo, y está con las manos destapadas, los pies sin zapatos y sin medias, y las orejas destapadas, va a sentir frío. De acuerdo, y eso tiene una explicación porque son vasitos terminales, ¿no es cierto? Y hay receptores especiales que captan la temperatura y le informan internamente si hay que sudar, no hay que sudar, si hay que dilatar los vasos o, no, o contraerlos, dependiendo si hay frío o calor, ¿no? Perfecto, eso es lo que se produce efectivamente cuando hay mucho frío. Los vasos sanguíneos tienden a contraerse, ¿no es cierto? O sea, se achica el volumen, el calibre de los vasos sanguíneos. Así es. ¿Por qué? Porque aleja la sangre del ambiente frío, para que la sangre es caliente, mantenga el calor interno y no tenga contacto con el frío. A diferencia en el calor, los vasos se dilatan para que haya intercambio con el ambiente y baje la temperatura, ¿no? Perfecto. Entonces, si nosotros nos abrigamos, lo que estamos haciendo es engañar al cuerpo. Así es. Engañar que nuestro clima exterior se convierta en un clima de adentro con nuestra ropa. Claro, mantener el calor del cuerpo, ¿no es cierto? Así es. Internamente, que debe ser siempre bordeando los 37 grados, ¿no? ¿Qué manifestaciones hay en la piel
cuando hay frío? Porque uno ve, pues, por ejemplo, cuando viaja por la sierra, las serranitas lindas paseando su llama con esas chapas preciosas que se ven acá y con un poco cuarteado también el cuerpo, ¿no? El frío definitivamente seca la piel, ¿no? Y puede llevar a una serie de enfermedades para lo cual tiene que haber cierta predisposición, ¿no? Por ejemplo, la perniosis, que es una enfermedad por frío que ocurre en las manos, en la cara, y que es común verlo en climas por debajo de los 10, 12 grados. Inclusive en Lima, que no hay un invierno muy frío, hay otro factor que influye mucho, que es la humedad. Entonces, la humedad hace que la sensación térmica sea mucho mayor y pueda uno tener problemas de frío en las extremidades, ¿no? Sí, y hay que aclarar, tener frío no es lo mismo que hipotermia. Así es. ¿No? Así es. O sea, la hipotermia ya es una entidad clínica que ya está estudiada y que tiene signos y síntomas característicos. Por ejemplo, una persona que se cae al agua y la recogen después de 6 horas, esa persona realmente no se va a morir por el frío, sino por la hipotermia que tiene su cuerpo. Sí, estas personas, cuando es justamente eso, ¿no? Hay dos factores ambientales que influyen a que el frío sea mayor y que enfríe más el cuerpo. Por ejemplo, el viento. El viento aumenta por 10 la posibilidad de sufrir hipotermia y la humedad aumenta por 15 veces el riesgo de sufrir hipotermia. Entonces, si una persona está con la ropa mojada, va a tener mucho más posibilidades de sufrir hipotermia. La hipotermia, estamos hablando de temperaturas inclusive a veces de 25, 30 grados centígrados. A partir del cuerpo, de 35 para abajo ya es Así hipotermia. es, y que te puede llevar a una unidad de cuidados intensivos y puede llevar obviamente a la muerte, ¿no? Perfecto. Ahora, yo creo que con estas luces y esta ropa nos estamos, ahora que el clima está loco, yo creo que vamos a pasar... Estamos entrando a la hipertermia. A la hipertermia, efectivamente. Entonces yo creo que nos sacamos esto y la verdad que vamos a pasar del frío al calor, ¿de acuerdo? Entonces, si hemos hablado de la hipotermia, nos corresponde hablar ahora de lo que es la hipertermia. Es cuando... Permíteme. Muchas gracias. Bueno, te voy a acompáñanos, por favor. Esto es Colán, ¿no? Colán, qué maravilla. Uy, esta maravilla de poder estar en el sol, sin sombría. Y hemos hablado muchísimas veces del hecho de que hay que cuidarse del sol. Así es. Con respecto a que de hecho los rayos ultravioleta y los rayos del sol producen cáncer. Así es. O sea, eso ya es una verdad. Así es. No podemos ignorarla, así que de todas maneras hay que ponerse protector. Y alguna vez en mi práctica médica en emergencia he tenido algún paciente que o se quedó dormido, simplemente no calculó lo pálido que estaba y después de 4 o 5 horas de someterse al sol constante, todo él era una ampolla. O sea, realmente, y además a cuidados intensivos, efectivamente por una sensación muy grave entre deshidratación, ampollas generalizadas y con una picazón del cuerpo espectacular. ¿Qué nos hace el sol en el cuerpo y en la piel? Yo creo que esto lo que está refiriendo es lo que sería el efecto agudo de la radiación solar, ¿no? La quemadura solar, que puede ser desde primer grado hasta lo que acabas de referir, que es prácticamente un 4º grado, ¿no? El problema no ocurre en ese momento, que eso se puede pasar con corticoides, tratamientos médicos, cuidados básicos, ¿no? El problema es qué pasa después. Una quemadura de ese tipo deja una secuela, deja una reacción a largo plazo irreversible. Irreversible. Esto va a dejar que la piel, a partir de cierta edad, se envejezca antes, puede producir manchas, puede producir lesiones premalignas o puede producir cáncer. Esa exposición, una sola quemadura solar muy fuerte de ese tipo puede ya producir un cáncer 20 años después. Entonces es muy importante por eso evitar ese tipo de quemadura, ¿no? Una cosa es estar en el sol y otra cosa es ponerse rojo por el sol. Cuando uno está en el sol poco tiempo y en horarios adecuados, uno se beneficia del sol porque el sol va a generar vitamina D, pero cuando está mucho tiempo produce la quemadura solar. Como te digo, que uno lo ve en el momento porque uno se ve rojo. Ya en ese momento estás dañando tu piel. Muy bien. Ahí hay el tema de erisipela, ¿no? Mal llamada erisipela. Mal llamada erisipela. En realidad es una quemadura de primer grado solar. Es una quemadura solar. Y lo que decías es muy importante porque, hablando de la temperatura, ¿no? Una cosa es el efecto de la radiación, y eso siempre se lo digo a mis pacientes, pero ¿y el calor que produce el sol?
Porque uno, por ejemplo, en verano no puede caminar en el piso sin zapatos, porque te quemas, ¿no es cierto? Bueno, ese calor también se transmite al cuerpo y puede dar casos de hipertermia. Y en personas, por ejemplo, ancianas o bebés, que yo siempre digo, un bebé menor de 1 año nunca debe ir a una playa, debe ir. nunca ir a una piscina. Esa piel que no ha estado nunca en contacto directo con el sol, si uno la somete al sol directamente, está produciendo lo mismo que acaba de mencionar. Va a producir un golpe de calor. Un golpe de calor que puede llevar al coma y a la muerte. Y a veces no en mucho tiempo, ¿eh? No hay mucho. Y eso, miren, yo lamentablemente he tenido, y esto también como un consejo para los amigos, porque tuve la mala suerte de que me tocara también algún caso en emergencia de una mamá que se baja en un supermercado y no es que se olvidó del niño, lo que pasa es que se demoró un poquito más en las compras y el golpe de calor de este chiquito en el auto cerrado, claro, no solo fue gravísimo, sino fue fatal. Imagínense esa mamá, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, esos golpes de calor pueden ser mortales y eso lo vemos ahora en Europa, que suben las temperaturas a 41, 46 grados y los ancianos y los niños son los que más sufren de estos golpes de calor. Los ancianos, la tercera edad, porque no transpira, porque ya hay una atrofia de las glándulas sudoríparas, la persona no transpira porque las glándulas se han envejecido y no son capaces de generar tanto sudor, tanta transpiración. Entonces, el anciano por eso, y el bebé porque no regula la temperatura. Es más, es muy común ver el sarpullido, que es el taponamiento de las glándulas. O sea, el niño comienza a sudar mucho y se tapona las glándulas, ya no puede sudar más, comienza a aumentar la temperatura por encima de 40 grados, ya está a un paso del coma. Entonces es muy importante en los ancianos y los niños. Este es un grupo, ¿no?, del golpe de calor por temperatura, digamos, del ambiente. Pero hay otro grupo que son personas sanas, deportistas, perfectamente sanos, que por hacer deporte, ¿no es cierto?, sin hidratarse, sin alimentarse bien, en el sol, puede producir también un golpe de calor y puede ser mortal. Como consejos finales, Carlos, en realidad, qué cómodo y qué rico es poder estar en la playa, realmente dejar el trabajo y pensar en otra cosa, mirando el mar, refrescándose. Pero hay que ser conscientes. Así es. O sea, esto trae de alguna u otra manera consecuencias y lo peor es que no se ven en el mismo momento. Si no se ven, como lo has dicho, pueden ser hasta 20 años después. O sea, un consejo y un básicamente, mensaje, por favor. O sea, lo importante no es dejar de ir a la playa, no dejar de gozar del ambiente, sino nunca olvidarse bloqueador solar y sombrilla. Y en la cara, sombrero. O sea, las mujeres cuando salgan al mercado, cuando vayan, o personas que trabajan en la calle, tienen que usar sombrero. En Lima es una ciudad que en pleno invierno puede haber días muy soleados. Entonces es importante que las personas se protejan, no solamente químicamente con un bloqueador, sino físicamente con un sombrero o una sombrilla. El tema de los bloqueadores lo podemos tocar así rápidamente. ¿Qué significa eso de USB 20, 40, 50, 60? El número solamente marca el nivel de protección que hay de la radiación ultravioleta B, pero no de la radiación ultravioleta A. Entonces hay que buscar bloqueadores, digamos, que sean de amplio espectro, que bloqueen VA o VB, que tengan filtros químicos, que tengan filtros físicos y que si tienes una patología ligada a la exposición solar o al sol, que te lo recomiende mejor un dermatólogo, ¿no? Perfecto. La verdad es que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Disfrutaremos de esta maravillosa playita. Al regresar, en exclusiva, ella acudió al llamado. Puedes caminar un poquito en puntitas porque la verdad es que quien quiere puede tratar de hacer eso. Confió en nosotros y hoy el tubo de la verdad la espera con una revelación. No te muevas.